Ya, listo. Entonces, pienso que ya debemos de estar completos. No sé si ya estamos todos. Déjenme revisar brevemente. Mm, Listo, creo que se está conectando Alexandra y pienso que estaríamos completos. Entonces, vamos a iniciar. De igual manera, se han planteado algunos objetivos, bueno, entre el general, que es el identificar el valor y la importancia del conocimiento etnobotánico de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, para de esta manera aprovecharlo y darle un manejo dentro del sector turístico. Como ustedes conocerán, muchos de tal vez visitaron la Amazonía, que es en donde se está ya dando este tipo de actividades en algunos, sobre todo en el Tena. Creo que hay algunas comunidades que están haciendo turismo comunitario y uno de sus principales, perdón, atractivos es justamente la visita de chacras, en donde explican cómo es el uso y qué se les da a diferentes plantas que ellos tienen, y en su mayor parte son cultivadas. También utilizan muchas plantas del bosque, bueno, lo utilizan en su diario vivir dentro de diferentes usos, en la comida, en el tema de construcción. También está el tema de elaborar artesanías, utensilios. Y bueno, haremos un análisis tratando de identificar lugares puntuales o en diferentes regiones en donde se sabe y se conoce del uso de estas plantas. Y sobre todo, también muchas de estas, sobre todo en la costa y en la sierra, están siendo cultivadas, o porque en muchos de estos lugares existe o tiende a haber bastante notorio el tema del cambio de uso de suelo, por lo que ya plantas de así de encontrarse en bosque de forma silvestre es bastante limitado, a diferencia de la Amazonía. Para esta unidad estaremos planteando los objetivos de conocer qué relación tiene el ser humano con las plantas en la historia del Ecuador, haciendo un breve resumen de, por ejemplo, cómo se empezó el estudio, de dónde partieron los primeros registros que se tiene, que se conoce del uso de plantas, e incluso algunas de las primeras expediciones que se han dado ya con la intención de registrar e ir llevando este conocimiento de forma sintética, de forma sistemática, perdón. Entonces, primeramente, sería importante saber qué conocimiento nosotros tenemos de la etnobotánica o de botánica. Ustedes, les hago una pregunta. ¿Qué es para ustedes la etnobotánica, o cómo le interpretan ustedes a la etnobotánica? Como la relación o el uso que le damos las personas a las diferentes plantas, los usos que le damos. Ujú, perfecto. Sí, tal vez alguna otra idea. Mm, No, no, parece que no hay más ideas. Sí, pero básicamente es esto, ¿no? De etno viene de la relación, prácticamente relacionado al ser humano, y la botánica prácticamente el estudio de las plantas, y es esta relación que tiene el ser humano, como dijo nuestra compañera, con las plantas. Entonces, vamos a continuar. Y bueno, empezando en este gran mundo que es el de la botánica, el de las plantas, nosotros nos vamos a tratar de resumir a un grupo de plantas bastante grande, pero que a la vez está subdividido. Entonces vamos a enfocarnos principalmente en las plantas vasculares. Como ustedes conocerán, son estas plantas superiores que prácticamente ya tienen sus órganos definidos, eh, la aplicación que se le da también es en función de la observación que se le da y la facilidad de encontrarlas en la naturaleza. En este caso vamos a trabajar con las plantas vasculares, las pteridofitas, que son todo este grupo de los helechos, las angiospermas y las gimospermas. Entonces, como ustedes conocerán, alguien sabe, por ejemplo, a qué grupos se les denomina angiospermas, o cuál es la diferencia entre angiospermas y las gimospermas.
Buenas noches. Tengo entendido que las angiospermas se diferencian de las gimnospermas por la semilla, porque las angiospermas sí poseen semilla y más que todo también poseen lo que es fruto. Ujú. Pero una pregunta, entonces las gimnospermas, ¿cómo se reproducen? Por esporas, Esas son las o, pteridofitas. perdón. O sea, sí, también tiene semilla, pero su composición es diferente. Sí, por ahí vamos. A ver, ¿alguien más que quiera participar? Vamos a tratar de participar todos para hacerle un poco más entretenido y que no me estén escuchando solo a mí. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna idea? La diferencia que tienen las angiospermas con las gimnospermas. Y bueno, si alguien conoce también sobre las pteridofitas, sino para hacer un breve resumen bastante simple de cada uno de estos tres grupos que son los más utilizados dentro de la etnobotánica. Porque, por ejemplo, están las plantas inferiores, que son las briofitas, esto de los musgos, que prácticamente es poco la aplicabilidad que se le da. Más bien estamos Buenas basados, la noches. etnobotánica se basa en plantas superiores. Las gimnospermas no tienen flores a diferencia de las angiospermas. A ver, por ahí escucha a alguien un poquito más alto, disculpen. Buenas noches. Las gimnospermas no tienen flores a diferencia de las angiospermas. Eso, muy bien. Y esa es una de las principales diferencias que tienen estos dos grupos. Y bueno, es la más relevante. La flor prácticamente es un proceso evolutivo que ha llevado a este grupo de plantas, a las angiospermas, a estar en el tope de la evolución y a ser tan diversas. La flor prácticamente constituye uno de los órganos más importantes de esta planta que les ha permitido diversificarse prácticamente en todo el planeta, a diferencia de las angiospermas que no poseen flores definidas, pero tienen semillas y estas están cubiertas por estructuras como conos, ¿verdad? Como los pinos, ¿no es cierto? No sé si se han fijado. Mientras que las angiospermas pues utilizan otros mecanismos. Y la flor, como les digo, es un proceso evolutivo que ha dado éxito a este grupo de plantas, mientras que las pteridofitas, todo este grupo de lechos que nosotros conocemos, hemos visto en alguna parte, los arbóreos, desde los más pequeños a los más arbóreos, son los que sí se reproducen por medios de esporas, pero ya tienen estructuras definidas a diferencia de los briofitas, que son los musgos, ¿no es cierto? Los musgos, no, por ejemplo, no podemos definir raíces verdaderas o tallos verdaderos. Más bien, este grupo de plantas ya tienen definidos sus hojas, sus tallos, sus raíces, y bueno, son las que más se les ha utilizado en la historia dentro de del uso, dentro de la etnobotánica. Y bueno, dentro de las plantas vasculares, más o menos se tiene una estimación que a nivel mundial existen entre 260.000 a 320.000 especies. Lo que hace uno de los grupos más grandes. Sin embargo, las angiospermas, como les dije, al estar en el tope de la evolución, al presentar estas flores, al presentar flores y bueno, al tener frutos a la vez que les hace tener mayor éxito, sobre todo en los procesos de dispersión de semilla y colonización de áreas para su crecimiento, su ¿cómo es la palabra? Para su colonización, les ha hecho como que las más grandes del reino vegetal. Bueno, y dentro de la etnobotánica, ya entrándonos un poquito a la historia, esta ha tenido origen prácticamente y ha ido a la par con la evolución del hombre. Al pasar de este estado nómada en el cual los hombres, el ser humano, primitivo prácticamente, se dedicaba a la cacería, a la recolección de frutos, semillas. Eh, el momento que este pasó al sedentarismo prácticamente le dio la potestad y la necesidad de manejar las plantas, de domesticar las plantas, así como los animales. Entonces, más o menos, se tiene una relación en la que esto del manejo y uso de las plantas, la domesticación de las plantas y a la vez de los animales prácticamente empieza cuando el hombre tiende a sentarse en lugares específicos y ya deja este estado de nómada a un estado de sedentario.
a un estado en el cual se quedan quietos en una región o en un lugar específico y aprovechan los recursos de este espacio para su supervivencia. Algo muy importante que hay que recalcar dentro de la etnobotánica y del conocimiento que se tiene, bueno, a nivel mundial prácticamente está relacionado con la diversidad de plantas, con la diversidad que se encuentra principalmente ubicada en los trópicos, como ya habíamos hablado y habíamos revisado esto anteriormente. El conocimiento del uso de las plantas está ligado a la diversidad. Está, por ejemplo, se sabe y se conoce que también hubo grupos y pueblos originarios de América del Norte que también tenían un conocimiento bastante amplio del uso de las plantas, pero a diferencia de los pueblos que se asentaron o se encontraban en los trópicos de los continentes africanos, de América y de Oceanía, prácticamente es en donde se encuentra la mayor riqueza y el mayor conocimiento. ¿Ustedes recuerdan por qué existe esta diversidad justamente en este sector? ¿Cuál es el factor principal? La ubicación. La ubicación geográfica. ¿En qué favorece la ubicación geográfica? Que como no hay las estaciones de calor excesivo y nevado, entonces las plantas tienen mayor chance de reproducirse y obviamente generar incluso más diversidad. Sí, muy bien. ¿Algún otro aporte? Por la ubicación también aparece esto de las corrientes marinas que prácticamente se dan cita en nuestros mares. Entonces, en la clase anterior, usted nos había comentado que la corriente, ¿cómo es la corriente fría de Humboldt? Pues también aporta lo que son las temporadas secas. Y la otra corriente, pues también aporta lo que es las temporadas frías o húmedas. Entonces, ese choque de corrientes, pues hace que también sea bastante biodiverso nuestro país. Sí, muy bien. Y bueno, prácticamente el océano Atlántico, el océano Pacífico, Índico, está determinando por medio de diferentes corrientes el clima en los continentes. Y aparte de eso, esto no nos tenemos que olvidar nunca, sobre todo cuando se habla de la botánica y en general, el por qué existe tanta diversidad de plantas en los trópicos, es decir, entre el trópico de Cáncer y Capricornio, en la parte ecuatorial, es la cantidad de luz que se tiene durante todo el año. ¿Sí? ¿Por qué es importante la luz? ¿Recuerdan que hay algún proceso ahí que es súper interesante y necesario? Prácticamente es el que determina la vida en el planeta, que necesariamente necesita luz. De las plantas. ¿Por qué? Por la fotosíntesis en el caso de las plantas. Eso, muy bien, claro. La fotosíntesis prácticamente está es determinada y necesita de la luz para poder llevarse a cabo. Entonces, la mayor diversidad de plantas en el mundo se encuentran ubicados entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Existe una diversidad también y endemismo súper interesante sobre los trópicos, pero a diferencia de la parte ecuatorial, es baja. Ustedes saben, por ejemplo, sobre el círculo en la parte de los polos, la Antártida y en el Ártico prácticamente existen ya estaciones sumamente marcadas. Por ejemplo, tenemos 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad. Entonces, por ende, la diversidad vegetal ahí es bastante mínima. Y de esta manera la diversidad sigue aumentando en función de la cantidad de luz que se presentan durante todo el año en las diferentes regiones del mundo. ¿Sí? Entonces, son varios factores, pero entre los principales está el tema de la luz. Y ya, bueno, dependiendo la región, dependiendo el país, las corrientes marinas pueden determinar la diversidad, bueno, las condiciones favorables porque prácticamente se basa en condiciones y hay varias teorías, sobre todo cuando se habla de nichos ecológicos, de ecología, en la cual las condiciones del ambiente son determinantes fundamentales para que existan o no existan cierto número de especies y determinan
el tema de la diversidad y sobre todo, como ustedes ya conocen, como ya hablamos, el tema de los Andes y otros factores que tiene nuestro país, pues lo hacen sumamente único y diverso. Porque, por ejemplo, Brasil es un país sumamente extenso, muy grande, pero comparado con Ecuador en número de especies, prácticamente Ecuador es uno de los países campeones a nivel mundial, con mayor diversidad de, por ejemplo, de plantas en un kilómetro cuadrado. Se ha encontrado una diversidad sumamente alta de árboles, mucho más alta que todo Norteamérica, mucho más alta que Europa, y es por todos estos factores. Además de esto, también las plantas, muchas de estas están relacionadas y no se encuentran únicamente en nuestra región. Muchas de estas han tenido procesos evolutivos in situ, o sea, en el lugar, en la región, mientras que otros han sido, en cambio, producto de procesos geológicos históricamente. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan en clase de geología, tal vez cuando existía una sola masa del planeta, un solo continente, y este poco a poco, con el movimiento de placas, se fue separando, y a la vez muchas de estas plantas que existían ya o daban inicios de cuando estos continentes estaban fusionados, se separaron. Existen registros fósiles, existen registros incluso de animales que dan a entender esta relación, en las cuales se han encontrado, por ejemplo, registros fósiles de plantas y animales que están compartidas tanto en América, en la zona tropical, en África y en Oceanía. ¿No es cierto? No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, o han visto ejemplos de las aves. Aquí yo sé que hay algunos interesados, sobre todo en el tema ornitológico, en el tema de la pajareada. ¿Ustedes conocen qué grupos de aves, por ejemplo, tienen esta relación en los tres continentes? ¿Aló, aló? O con mamíferos también, porque con plantas también tenemos familias que se comparten, familias sumamente basales, sumamente viejas, por así decirlas, que Bueno, están sí, en relacionadas. plantas yo diría que más o menos son las tinamiformes del grupo de los tinamúes, que en este caso están los ñandúlas, también las avestruz y, bueno, otra especie de este grupo que van a estar más o menos en los tres continentes. Sí, sí, muy bien. ¿En plantas o en aves? En aves. Ah, sí, muy bien. Por ejemplo, dentro de mi campo, que es el tema de las orquídeas, hemos estado analizando algunas de estos registros históricos, y hay algunos grupos dentro de esta familia que son compartidos en los tres continentes. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado o han visto la planta de la vanila, de la vainilla. Eh, entonces, tenemos registros que se encuentra la mayor diversidad de esta subfamilia, que es bastante vieja. Está prácticamente ubicada en la parte tropical de acá de Asia y el norte de Oceanía. Asimismo, existe un grupo de fabáceas que están compartidas. Y bueno, estos son algunos de los registros que se tienen. Y bueno, y la diversidad prácticamente está, hoy en día se la ha tratado de entender, de clasificar, de sistematizar, y en nuestro país prácticamente existen muchos trabajos en los cuales se presenta ya un número estimado de la cantidad de plantas vasculares que se encuentran presentes. Esto más o menos estamos hablando de entre 17.000, 18.000 a 20.000 especies. No se puede tener un número exacto de plantas porque cada año, como ustedes conocerán, habrán visto en las noticias o habrán leído en alguna parte, cada año se están describiendo y descubriendo nuevas especies. Entonces es súper complicado de datar un número exacto de plantas que se encuentran registradas en nuestro país. Pero bueno, y cada una de estas está adaptada a ciertas condiciones, a ciertos ecosistemas que el ser humano prácticamente ha empezado o ha dado a utilizar en función de sus necesidades. Entonces, como les mencionaba, la presencia de plantas y la diversidad que existen actualmente en el país y en la región está dado por varios procesos geológicos, biológicos. No sé si ustedes habrán escuchado de esta gran migración que existió de animales
cuando se levantó el Istmo de Panamá, la parte de Panamá prácticamente que unió América del Norte y América del Sur, hace más o menos 20 millones de años, ¿no es cierto? Entonces, este fue un proceso sumamente importante, ya que hubo un cruce de especies, hubo una migración tanto del sur hacia el norte y del norte hacia el sur, que también ayudó a que muchas de las plantas que se encontraban en la parte del norte migren o sean transportadas por medio de la fauna hacia zonas del sur y viceversa. Entonces, mucho de esto también nos ayuda a comprender el por qué la presencia de una diversidad sumamente alta, porque muchas de estas no evolucionaron directamente en la región. Entonces, hablando ya en sí del uso y de los registros que se tienen desde las plantas en nuestro país, nos vamos al periodo precerámico o paleoindio que se le conoce, prácticamente en donde se han encontrado registros de las culturas, entre las culturas más antiguas que se encuentran ya, por ejemplo, registros de el desarrollo de la agricultura, el desarrollo primitivo de la agricultura con el uso y domesticación ya de algunos grupos de plantas. Esta, no sé si ustedes han escuchado de la cultura Las Vegas, que prácticamente es como que una de las primeras que se tiene registro que estuvo asentado aquí en el Ecuador hace más de 8.000 años antes de Cristo, más o menos. No sé si ustedes han escuchado algo sobre esta cultura, o tal vez los Valdivia. ¿Aló? No, no sé si han escuchado, tal vez. Sí, de Las Vegas, de Las Sí, Vegas. Bueno, sí, se supone que Las Vegas eran las que tenían domesticado a las plantas, en este caso las cucurbitáceas ujú. el zapallo. Sí, sí, muy bien. Entonces, más o menos en esto se empieza ya a adaptar o a tratar de entender cómo estuvo o cómo empezó este conocimiento y el manejo de las plantas en nuestro país. Más o menos se data antes de este pueblo, también se tiene registros que el hombre prácticamente llegó a nuestro país hace aproximadamente 12.000 años. Entonces, varias culturas, también hay registros, por ejemplo, de la cultura inga, de los Valdivia, de los Machalilla, que poco a poco han ido contribuyendo a entender cómo se desarrollaron, qué actividades desarrollaban entre la cacería, la pesca, pero también daban a entender de que estas culturas ya se empezaban a asentar en lugares específicos, y esto gracias a que aparecían registros de, por ejemplo, cultivos, herramientas que utilizaban sobre todo para la agricultura, para preparar la tierra. Entonces, eso ayuda bastante a entender cómo poco a poco estas culturas empezaron a sentarse en el país, y muchas de estas migraron tal vez a otras regiones, y poco a poco empezó la colonización de nuestro país. Ustedes saben también que nuestro país ha pasado por un proceso de por decirles, colonización, porque dentro de toda la historia también tenemos, por ejemplo, la llegada de los incas, la llegada de los españoles, el arribo de los africanos. Muchos de estos han influido directamente en el conocimiento, la religión, la música y en sí en la cultura de nuestro país, pero también toda esta mezcla de culturas, toda esta mezcla ha dado una riqueza de conocimiento en lo que se refiere al uso y manejo de las plantas. Porque ustedes, ¿cómo piensan, por ejemplo, que la gente se trataba las dolencias o sus enfermedades hace cientos de años? Por medio de las plantas, ya que dicen que para cada enfermedad hay una planta que la cura. Sí, pero vámonos un poquito más atrás. Vámonos un poquito más atrás, más o menos por acá. Cuando había este proceso de transición de nómadas, de cazadores, recolectores, al tema a este proceso de nómadas, de ya empezar a cultivar las plantas, empezar a usar las plantas, ¿cómo creen que el humano antiguo empezó a conocer
qué planta podía utilizar y qué planta no podía utilizar. Prueba y error. Eso, ¿no es cierto? Con la Prueba y error. experimentación. Experimentación. Muchos debieron haber muerto, muchos se debieron haber enfermado hasta tratar de entender qué plantas sí podían utilizar para alimento o qué plantas sí podían utilizar, por ejemplo, para algún dolor, alguna herida. Entonces, prácticamente todo se ha basado o se basa en prueba y error, ¿no es cierto? Es fundamental tratar de entender eso y en la actualidad existen, por ejemplo, bueno, hace muchos años cuando empezó ya este tema del estudio en sí de la etnobotánica, todavía se estudiaba o se trataba de entender las plantas de esta manera. Sin embargo, el conocimiento de las culturas ha sido sumamente necesario para poder entender de mejor manera este uso, el uso y la aplicabilidad. Ustedes sabían que, por ejemplo, más del 80% de los fármacos o de la medicina actual que nosotros tenemos o que existe a nivel mundial prácticamente está basado en compuestos de plantas. ¿Sí? ¿Aló? Sería bueno mencionar también que en el periodo que usted hablaba anteriormente, Ujú. que en el periodo de desarrollo regional, las piezas que se tiene de las culturas ya presentan el color, y este color ya fueron extraídas de plantas. Entonces, en piezas arqueológicas podemos encontrar ya el color, y en lo que es en el periodo de integración, antes del incaico, Ujú. se puede ver en piezas arqueológicas como los coqueros que utilizaban las yictas Ujú. y donde ponían la coca, o también los chasquis que utilizaban la coca para poder desplazarse los lugares, ¿no? En el Chaqui, en los Chaquiñán, o el Capañán que se le conoce. Entonces ya se encontraba el uso de las plantas. Sí, Eso sí. se puede ver en las piezas arqueológicas actualmente. Sí, sí, justamente eso. Entonces, todos estos registros, estas piezas arqueológicas, fósiles, incluso han dado o nos han permitido entender más o menos eh, cuál ha sido el conocimiento de las plantas. Pero también la etnobotánica, sobre todo, es una ciencia, por así mencionarlo, bastante social. El conocimiento de las plantas prácticamente se lo transmite de vía oral, ¿no es cierto?, de generación en generación. Porque hace mucho tiempo, pongámoslo, no nos vayamos muy lejos, hace menos de 50, menos de 60 años, no se trataba de organizar o sistematizar o incluso registrar de forma eficiente el uso de las plantas. Más bien todo ese conocimiento que se tiene en muchas de las regiones, en muchas de las culturas de nuestro país, es el legado, es la herencia de los adultos, de los abuelos, a sus hijos, a sus nietos de forma oral. Por eso, por ejemplo, para el levantamiento de información o cualquier estudio que se realiza dentro de etnobotánica, es necesario el tema social, socializar con las personas, entender y tratar de ver cómo y por qué utilizan este tipo de plantas. Es sumamente interesante esta ciencia, ya que permite relacionarse directamente con los pueblos, con las culturas y conocer de esa manera de mejor, o sea, más eficiente este conocimiento de las plantas. Claro, Entonces, forma parte de nuestro patrimonio ancestral. sí, justamente eso. Y por ende, por ejemplo, existen muchos grupos de plantas, y eso es a lo que voy a ir en este momento, en los cuales están en extinción. Hoy en día no simplemente se habla de extinción de especies, de extinción de hábitats incluso, sino, no sé si ustedes han escuchado, la extinción cultural, la aculturización de muchos pueblos, y a la vez con esto también se pierde este conocimiento ancestral muy rico y muy valioso que poco o nada está documentado. No sé si ustedes han escuchado alguna vez sobre este tema. No solo la culturización, sino la transculturalización. Es un tema muy actual, que es un problema prácticamente. La transculturalización, aparte de la culturización, porque eso ya es un poquito más, sería que nuestra generación o nuestra cultura adopte una cultura extranjera, pero más se está hablando de la transculturización. Ujú. Sí, muy bien. Sí, justamente esos son algunos de los problemas por los cuales hoy en día está pasando la región, no solo en el país, sino en la región y en muchas partes del mundo. Me van a disculpar, me voy a tomar
un tecito ahora que estamos hablando dentro de la etnobotánica, aplicar un poco de las infusiones para aflojar un poco de la garganta porque Quito está frío, en serio. Perdón. Y bueno, como les iba comentando, hay muchos registros, hay mucha evidencia que poco a poco ha caído o ha sido de interés para muchas personas, para muchos grupos y organizaciones, entre los cuales se ha tratado de entender y conocer sobre todo cuál ha sido este manejo y qué efecto ha tenido y qué trascendencia ha tenido durante todo este periodo de tiempo desde el asentamiento de las culturas en nuestro país, en diferentes regiones. Y por ejemplo, se sabe que en la región andina es en donde se ha encontrado un registro bastante amplio del uso y domesticación de diferentes grupos de plantas. Como ustedes conocerán, la papa es una planta, una especie propia de la región andina. La podemos encontrar prácticamente en la región andina de Ecuador, Perú y Bolivia. Solanum tuberosum. Prácticamente el uso y el manejo que se le ha dado y la dependencia que ha tenido las culturas de esta especie ha sido sumamente amplia. ¿Ustedes saben cuántas variedades de papas se conocen en toda la región andina? Muchísimas variedades. ¿Algún número? Leía un artículo de 52, no sé si estoy bien. Estamos muy poquito. Tal vez alguna otra idea. En toda la región andina, no solo de Ecuador, sino ya tomando en cuenta, considerando Perú y Bolivia. Ah, bueno, ahí sí, yo este artículo Eran lo cerca leí de de la región andina. 250. Sí, más o menos. Se tiene, Más o bueno, en un menos. artículo igual que revisé hace un par de años, se databa de que existían o se habían registrado alrededor de 400 variedades de papas en toda la región andina, en donde se encontraba la mayor diversidad en Perú y Bolivia. En Ecuador también más o menos se manejaban números de 200, entre 200 a 250 variedades, de las cuales ustedes saben actualmente cuántas se producen, cuántas se cultivan. No sé, unas 25. A ver, vamos a acordarnos, ustedes tal vez han ido a los mercados, han visitado y les han preguntado ahí las papas, les han ofertado. Lo general, lo que siempre se escucha, y creo que en la mayoría de mercados de la sierra, Quito, Ibarra, Tulcán, Cayambe, que es en donde más he estado curioseando, es la Chola, Super Chola, la Esperanza, la Única, y creo que hay unas dos más. Son como 7, o sea, no llegan ni a 10 variedades de las que se ofertan, ¿no es cierto? ¿Y qué está pasando con lo demás, con esas 200? Pongámonos que no sean 200, que sean 100. ¿Qué pasa con esas 100 variedades que fueron el producto de la domesticación, del uso de los pueblos que estuvieron asentados en esta región? Es prácticamente poco a poco está desapareciendo. No sé si ustedes han escuchado de la papa chaucha, de la papa negra, que ya poco o nada se ve en los mercados. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el melloco. Es un producto andino que igual tiene algunas variedades, entre las cuales prácticamente serán menos de 10 las que se cultivan, se ofrecen al mercado. ¿Ustedes han escuchado o han probado la oca, la mashua? Son muy similares. Sí, la maca, que le dicen en Perú. Sí, la mashua, la oca, esas también más o menos se conoce, se tiene registros de alrededor de 200 variedades, de las cuales prácticamente ya en los mercados no se ve ninguna. Es sumamente preocupante cómo poco a poco estamos perdiendo no solo la biodiversidad, sino también esta agrobiodiversidad que se encontraba en nuestro país, y no solo en el país, sino en la región. De la quinoa igual, prácticamente este es el resultado de todo este conocimiento y manejo que han dado los pueblos andinos, como les mencionaba, la quinoa, el chocho, por ejemplo. Hoy en día este creo que es entre los que más, la quinoa y el chocho es entre los que más se está utilizando y se le ha dado como mayor interés. No sé si ustedes incluso escucharon que la quinoa iba a ser alimento para astronautas.
¿Ustedes por qué creen que se interesaron sobre todo en, en estos dos grupos de plantas, de especies? Por las propiedades alimenticias que poseen. Sí, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, la oca, la machua, son mega alimentos, pero lastimosamente nos hemos quedado, creo que, y hemos dejado al olvido estos productos que son sumamente nutritivos. El chocho, por ejemplo, ustedes sabían que tiene mayor cantidad de calcio que la leche, pero menos grasa. Incluso es más saludable si necesitamos calcio comer chocho que tomar leche. Y bueno, este proceso prácticamente está relacionado directamente con la necesidad y bueno, con el manejo y la relación que tienen los pueblos para para el uso de las plantas en lo que se refiere a la parte alimenticia, pero también se tiene registros, por ejemplo, para el uso de materiales de construcción para casas, viviendas, herramientas y sobre todo en la Amazonía, tanto ecuatoriana, y colombiana, que es en donde más se han realizado estudios. No sé si ustedes en algún momento han escuchado sobre Richard Evans Schultes. Tal vez alguien escuchó, leyó en alguna etapa de su vida sobre este personaje, Richard Evans Schultes, un americano considerado como el padre de la etnobotánica, que prácticamente dedicó su vida al estudiar y a entender todo este tema y este conocimiento de las plantas, y sobre todo tenía un grupito bastante especial que le llamaba la atención. Mm, Son este grupo de plantas conocidas como alucinógenas. No específicamente por alucinógenas, sino por la relación que tenían con los pueblos, sobre todo amazónicos. En Colombia realizó trabajos espectaculares, prácticamente creo que más del 80% del conocimiento de la flora colombiana se lo debe a este señor Schultes, un botánico de la Universidad de Harvard, que empezó a entender y qué relación tenían este grupo de plantitas que les voy a presentar a continuación, el yoco, la guayusa, sobre todo el yagé o el ayahuasca, como se le conoce, qué relación tenía y qué simbolizaba dentro de muchas culturas. Prácticamente estas plantas están relacionados con la espiritualidad. ¿A qué me refiero con la espiritualidad? La preparación de estas plantas prácticamente llevaban a grupos de personas, a ciertos grupos de personas, a personas especiales que se encontraban dentro de estas comunidades, dentro de estos pueblos, a comunicarse con la naturaleza, a tratar de entender y ver más allá de la conciencia, el valor de la naturaleza. No sé si ustedes se han fijado que en algunas culturas, Guarani, Shuar, tienen unos grabados en sus pieles, tienen dibujos tallados. No sé si ustedes se han fijado en esos dibujos, en esos trazos. Existe un libro bastante interesante que se llama Río, justamente habla de la vida de Schultes y bueno, de todos sus estudios e investigaciones, y da la casualidad que este señor estuvo en una comunidad muy metida en la selva ahí en Colombia. No recuerdo exactamente cómo era el nombre de esta comunidad, de este pueblo, incluso creo que ya se extinguió, pero él tuvo una experiencia en la cual se comunicaba con las personas, con los taitas que se les conoce, a las personas que utilizan y beben estas plantas, porque no todos en la comunidad están preparadas, sobre todo porque espiritualmente, físicamente tiene que ser una preparación sumamente especial, en la cual le invitaron a probar justamente una especie de este yagué, de esta ayahuasca, en la cual él veía y comentaba con estos personajes que muchos de estas pinturas, muchos de estos grabados prácticamente se veían en visiones, o sea, tenían visiones y ellos los transformaban ya en sus artesanías, en su arte, y es sumamente interesante. Entonces, prácticamente el yoco prácticamente es igual de este grupo de plantitas que los lleva a un nivel superior de espiritualidad, de conocimiento y sobre todo de conciencia y relación con la naturaleza. Ustedes tal vez en algún momento escucharon de la guayusa, famosa hoy en día, creo que la encontramos incluso ya en los supermercados, en las tiendas.
¿Ustedes saben qué propiedad tiene Ilex guayusa? Cafeína. Sí. ¿No es cierto? Es un estimulante, tiene cafeína, es como que, bueno, en la Amazonía es muy típico en las mañanas tomarse un cafecito de guayusa para ir con energía al trabajo. Y lo mejor del mundo, o sea, lo más refrescante es que al mediodía, en ese calor intenso, en ese solazo, a uno le ayudan con un vasito de guayusa súper frío y sí, es netamente estimulante. Hay otra planta que es prima hermana de esta, que es muy utilizada, muy popular, sobre todo en Argentina y Paraguay. Bueno, Paraguay es un país que tiene un conocimiento extraordinario, o sea, los pueblos originarios de Paraguay tienen un conocimiento extraordinario del uso de las plantas. Bueno, prácticamente igual está por desaparecer, muchas culturas han sido eliminadas, pero bueno, existe el Ilex paraguayensis, no sé si ustedes han escuchado del mate, la hierba mate. Sí, ¿No es cierto? Tiene las mismas propiedades, incluso creo que es un poquito más fuerte. Yo lo consumo para trabajar, por ejemplo, en las noches no hace falta café con un poquito, ya sea de guayusa o de hierba mate, ayuda bastante. No sé si ustedes tienen, les ha hecho efecto el café en las noches para trabajar o porque yo he escuchado, por ejemplo, conversado que con personas que toman cafecito antes de dormir. Parece que la cafeína ya no está haciendo efecto en este grupo de personas. Es sumamente chistoso porque son estimulantes y los estimulantes prácticamente nos ponen alerta, nos tienen, como suelen decir, a 100 por hora. Pero bueno, también está el San Pedro registrado, el uso de esta planta, un cactus propio de América del Norte, muy utilizado sobre todo en culturas norteamericanas, de los apaches, los piel roja, junto al, sí, sobre todo en esa región que se conoce y es una de las evidencias de cómo, por ejemplo, esta planta por su uso ha sido dispersada prácticamente hacia el sur. Hoy la encontramos prácticamente en los patios de la mayoría de jardines, sobre todo acá en Quito, he visto en algunos sectores, en Ibarra, y es un alucinógeno también sumamente fuerte que, como les digo, empezó su uso en estas culturas norteamericanas. Y ya les conversé del yagueo o de la ayahuasca. ¿Ustedes han visto, están familiarizados con esta plantita de aquí? Sí, ¿Cómo la conocen? ¿Como guantuc mismo? sí, guanto. El frolipondio, ¿no es cierto? También le dicen oye, frolipondio, no sé qué otro nombre tenga. Por lo general, campana, perdón, campana. la campana. ¿Ustedes saben qué propiedades tiene o para qué la utilizaban? Por lo general lo sembraban en los patios de la casa o en las cercas, ¿no es cierto? No sé si ustedes se han fijado, pero de donde yo vengo, en Cayambe, prácticamente lo utilizaban en unas cercas y mi abuelita decía que para que espanten los espíritus y que no se acerquen los Espantar a los espíritus, malos espíritus, ¿no es cierto? los fantasmas, Justamente para eso, o si o no, para sí, después de regresar de un velorio, se limpiaban con el guante. sí, ¿no es cierto? La creencia popular sobre la relación que se tiene con estas plantas es sumamente interesante, ya que dependiendo de la región, dependiendo del lugar, se tiene se conoce diferentes cosas de la aplicabilidad que tienen, pero el guantuc, la frugmancia, en general, este grupo de, este género de plantas, frugmancia, es considerado uno de los alucinógenos más fuertes del planeta. Prácticamente las propiedades psicoactivas se encuentran en sus hojas. Igual dentro de este libro que les menciono de Schultes, cuenta o narra una historia de un francés que probó un té de 3 hojas, o sea, una tacita de, ni creo que se acabó, es un par de bocados de un té de las hojas de la Brugmansia sanguínea, justamente esta de la flor roja, y anduvo por el patio ahí de Sibundoy, me parece que es en Colombia, durante 3 días, desnudo, y al cuarto día no se acordó lo que le hicieron, tuvieron que amarrarlo para que se calme. Es sumamente fuerte. Hay también registros, por ejemplo, de personas que han quedado ya sumamente mal psicológicamente por el uso de por beber un bebaje de esta planta.
No sé si ustedes han visto el de flor blanca, la Brugmansia alba, Brugmansia arbórea también se le conoce por lo general, igual tienen en los patios. Y como mencionaron, esta plantita se la ha tenido en los jardines o en las cercas sumamente con esta creencia de espantar a los espíritus. También recuerdo que en algún momento, por allá, por donde yo vivía, también me decían que no me acerque a esta planta porque me va a dejar loco. Me contaban las historias de ciertas personas que se acercaron o estuvieron cerca de esas plantas y que quedaron loquitas. Pero es justamente por las sustancias que tienen, incluso las flores, los estambres de sus flores contienen sustancias que prácticamente son alucinógenas. No sé si ustedes han escuchado la escopolamina. Hace un tiempo salía muy frecuente en las noticias que hubo asaltos, robos con escopolamina, que prácticamente se la extrae de los estambres del guanto blanco, de la Brugmansia alba. Y la vilca también, prácticamente una, una plantita que crece por lo general en ecosistemas secos, en bosques secos, de las cuales también de las semillas se extraen sustancias que prácticamente se las utilizaba o las personas, como les digo, los taitas utilizaban o los chamanes, como así se les conoce también, utilizaban justamente con la intención de esta conexión espiritual con la naturaleza. Bueno, hoy en día, no sé si ustedes han escuchado sobre todo cuál de estas es famosa o promocionan incluso en tours turísticos. No sé, ¿ustedes han escuchado alguna vez sobre alguna de estas? ¿O el uso de La, alguna de estas? ¿Perdón? la guayusa. La guayusa, ¿no es cierto? Por lo general en la Amazonía o incluso acá ya en Quito, en algunos sectores ya las promocionan, lo cual en mi pensar no está tan bien porque no se está valorando esta riqueza y el conocimiento y la intención que tiene y la funcionalidad que tienen estas plantas dentro de esas culturas, ¿sí? No sé si Pero tienen en tal la vez parte alguna pregunta. turística, ¿Perdón? sería La bueno mencionar que en ayahuasca, la parte creo, ¿cierto? turística, claro, en el tour de la ayahuasca, para que usted pueda hacer el tour, tiene que tener primero una reservación de días o meses eh, anteriores, y para eso tiene que tener una preparación previa para que pueda acceder al tour este. Entonces, no, en ciertas comunidades del Oriente no lo están haciendo tan popular, o es para ciertos turistas pagos reservados. Ujú. Sí, Por eso, por inconvenientes que ya se han. sí, sí, justamente, por ejemplo, en Colombia, en Sibundoy, que prácticamente es como la ciudad o la región en donde se encuentra agrupada la mayor concentración de plantas alucinógenas, en donde hay una diversidad enorme de esta brugmansia. Y justo esta región también está, creo que cerca de una zona, de la zona amazónica, entonces tienen un cóctel de este tipo de plantas. Ofertaban estos tours de sanación que a veces les llama, porque con eso le venden a uno esto del yagueo, sobre todo para la gente extranjera que es muy interesada en probar este tipo de plantas. Hubo problemas de violaciones, que las personas quedaban en sus trances, mientras que los chamanes prácticamente abusaron de algunas chicas. Entonces, el uso de este tipo de plantas o cómo se lo está manejando hoy en día es sumamente delicado y hay que prestar suma atención. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, y También hablando, sería bueno mencionar que un taita, por la misma formación o para que se llame taita, por su conexión que tiene directamente tan fuerte con la naturaleza, no van a acceder tan fácilmente para hacer un tour turístico o para que se dé a conocer con las personas. Un taita obviamente vive en lugares alejados y es muy difícil hacer contacto con ellos. Un verdadero taita o una mama que se le conoce. sí, justamente, sí, muy bien ese comentario. Por eso hay que tener cuidado. Yo he recomendado a muchos amigos conocidos de extranjeros que me han preguntado sobre todo por la ayahuasca o el yagé, y les he comentado cuál es mi posición y qué recomiendo, porque por ejemplo, es algo diferente como lo vivió Schultes o cómo le cuenta en sus aventuras, en sus viajes que estuvo en la Amazonía,
bueno, les hago un resumen bastante breve, sumamente interesante, y me gustaría, si es que pueden, y si es que yo encuentro el libro en PDF, les puedo enviar para que lo lean. Es muy interesante. Pero, por ejemplo, él fue enviado a Colombia para buscar árboles de caucho. Ustedes no sé si han escuchado de Ilex brasilensis, que era muy demandado entre eso de inicios de la Segunda Guerra Mundial, en donde prácticamente necesitaban el caucho para las llantas de los vehículos de guerra y todas estas cosas. Entonces, una de las misiones que fue auspiciadas por el gobierno de Estados Unidos para Schultes fue prácticamente para buscar caucho. Entonces, él viajó a algunos bosques, a algunas selvas brasileñas, y prácticamente después de esto, él tuvo esta relación, encontró muchos pueblos en la Amazonía, muchos pueblos que hasta ese momento no se los conocía, y fue espontáneo cuando él probó prácticamente este tipo de sustancias, ¿no es cierto? Tuvo cuenta la visión que tuvo, la experiencia que tuvo. No es como que vino él de Estados Unidos y dijo, me voy a ir a buscar atacultura para tomarme ayahuasca. En realidad no tiene que funcionar así, tiene que ser, pienso yo, si se da el momento de probar, sobre todo este, que es la bebida de los dioses, también le mencionan, debería ser espontáneo, y pienso que la experiencia debería ser mucho mejor que ir al Tena, ahí en plena ciudad, y hacer una sesión de ayahuasca, ¿no es cierto? No sé qué opinan ustedes. Claro, porque actualmente hay tours o lo que se llama la modalidad de turismo místico o de sanación. Pongamos, yo he visto que hay muchos turistas extranjeros que se les ofrece, que tienen una energía mística, una energía fuerte, como puede ser en este caso los lepuñay, que son las huacas incluso. Se les oferta y a veces ofertan mentiras porque dicen va a estar un taita, se le va a hacer rituales, y realmente no es así porque, como mencionaba, un verdadero taita es muy difícil hacer contacto con ellos. Obviamente están en lugares alejados, entonces no porque está en un lugar lleno de energía se va a poder hacer un ritual o se va a tener esta parte de con las ayahuasca y todo lo demás. Sí, Entonces eso también sería bueno mencionar. sí, muy bien, excelente. Así que ya estamos, ya conocemos qué está pasando y cuál es sobre todo el sentido. Y sé decir, yo siempre menciono el respeto que se le tiene que tener a la naturaleza y sobre todo a las plantas. Para continuar, un breve resumen de cuál ha sido, por ejemplo, el registro ya del conocimiento de las plantas y muchas de estas, de los usos que se les ha dado en el país desde en la historia de nuestro país, en la historia, ¿no es cierto?, del Ecuador ya, desde la visita de Gaspar de Carvajal, en donde publicó algunos libros, sobre todo del conocimiento de las plantas del Nuevo Mundo, hasta por ejemplo, algo muy interesante es de Pedro Ciesa León, quien ya empieza a mencionar, por ejemplo, el uso de la quinina. No sé si han escuchado de la quinina, el árbol del género Cinchonia. Ustedes saben, Sí, la cascarilla. la cascarilla, ¿saben para qué lo utilizaban o por qué se hizo tan famosa y por qué hubo un montón de expediciones a las montañas de Ecuador y Perú, sobre todo? Porque sabían que esa planta era idónea para combatir la fiebre amarilla. Sí, la malaria, ¿no es cierto? También estaba muy utilizada para la malaria. Y fue Bernabé Cobo en una publicación que ya empieza a registrar las propiedades, sobre todo el uso que se le daba a esta planta en esta región. Mucha de esta información ya se encuentra o ya se empieza a registrar y a publicar en diferentes trabajos. Muchos de estos libros, muchos de estos informes prácticamente hoy en día se encuentran en diferentes bibliotecas del mundo. Muchas copias, está en la biblioteca de Madrid, está en la biblioteca americana, pero tiene un valor cultural, un valor científico y un valor incomparable del conocimiento que en ese entonces, imagínense, hace más de 100, 200 años, que se empezó a recopilar este conocimiento puro, por así mencionarlo, porque si hoy vamos
a las culturas, a diferentes pueblos de nuestro país, ya el conocimiento es mínimo. Prácticamente, como mencionábamos hace un momento, está por desaparecer. Entonces, posterior a eso empiezan ya expediciones científicas ya programadas, establecidas, con la intención ya de documentar exactamente grupos de plantas en regiones establecidas, entre las cuales, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la Condamine, Yuseu, que empezaron ya a clasificar, incluso a dar ya una datación del tipo de vegetación, coberturas vegetales que existían en nuestro país. Una de las más famosas también están las de Alexander von Humboldt, su visita, la visita de Humboldt a Ecuador con Aimé Bonpland y Carlos Montúfar, en donde de igual manera hicieron un listado, una recopilación de información sumamente importante y relevante, y esta igual se encuentra publicada. Y hasta la actualidad, por ejemplo, no sé, muchos de ustedes me decían que son biólogos, no sé si han escuchado de Carlos Cerón, el doctor Cerón, botánico, etnobotánico, quien ha sido uno de los que más ha trabajado en recopilar esta información en muchos de los pueblos, sobre todo de la Amazonía. Tiene algunas publicaciones con material sumamente interesante y muy valioso del conocimiento de culturas como los cofanes, los shuar, los quichua de la Amazonía, de los diferentes usos y aplicabilidades que se les da a las plantas en su diario vivir, el conocimiento ya de las chakras, el manejo de las chakras. Actualmente, hace muy poco se publicó un libro sumamente interesante que reúne el conocimiento de las plantas en general, de Montserrat Ríos. Y creo que este conocimiento, este estudio, no debería terminar ahí, por eso he dejado aquí unos ítems, porque pienso que es muy importante que la juventud y en general las personas que estamos relacionadas con la naturaleza, que vemos y entendemos que es necesario rescatar este conocimiento, deberíamos ir poco a poco armando nuestras notas de campo. Es importante y como les dije, el tema de la etnobotánica es muy social. Y yo sé que en el tema del turismo, si no hablamos, estamos mal, ¿no es cierto? Es así. O sea, donde vamos tenemos que tratar de conversar, socializar, tratar de entender y conocer cómo se están manejando los espacios. Por eso es que yo les mencionaba, en nuestro país tenemos Estamos tantas para ser guías maravillas. de turismo. Sí, tenemos tantas maravillas, están aquí aquí al lado, afuera de la casa, y a veces no las aprovechamos. Hay gente que conoce y sabe tips de uso de plantas que a veces nosotros las vemos como la mala hierba, pero que pueden ser muy interesantes. Yo recuerdo que, por ejemplo, hace algunos meses nos invitaron, no sé si ustedes han escuchado hablar de Mashpi Lodge, de este lodge que hay acá en Sí. el noroccidente de Quito. Yo Sí. colaboraba con el Jardín Botánico de Quito, entonces nos invitaron porque ellos querían aprovechar al máximo todo ese espacio que tienen ahí. No sé si ustedes saben que uno de los fuertes de Mashpi Lodge, aparte de la infraestructura, es también el tema de aves, observación de aves. Los observadores de aves que están ahí son buenísimos y con eso mucha gente, muchos visitantes, sobre todo extranjeros, se quedan fascinados. Pero la gente de ahí entiende que hay más que ofrecer, hay más que aprovechar. Y nos invitaron, por ejemplo, a que tratemos de sacarle provecho o a contar una historia del bosque nublado. Y me pareció sumamente interesante porque evolutivamente es una locura. ¿Ustedes saben cuáles son las plantas más antiguas del planeta o los registros de las plantas más antiguas del planeta? ¿Aló? Los helechos, sí, ¿no es cierto? Pero tenemos otro grupito más abajo. ¿Se acuerdan que les dije que hay las briofitas, los musgos, estos pequeñitos, que prácticamente a veces no los tomamos en cuenta, pero están mucho más ligados a la historia de la Tierra que cualquier otro ser. Y aparte de eso están las algas. O sea, las plantas evolucionaron a partir, y bueno, que en su mayoría las plantas evolucionaron a partir de algas a briófitos, a las pteridofitas, y después vienen las gimnospermas, y al final llegan las angiospermas, que es este grupo enorme de plantas evolucionadas. Y yo les mencionaba que en un bosque nublado, cuando ya prestamos atención, vemos una historia o nos imaginamos una historia evolutiva espectacular, porque en el bosque nublado, en un árbol o en una parte, en un metro cuadrado, nosotros podemos encontrar toda esta historia evolutiva, desde algas, musgos, helechos,
los árboles que prácticamente están dentro de estos grupos superiores y era algo interesante que pensamos armar ahí. Entonces fuimos a capacitar a la gente, sobre todo en manejo de plantas, gesneráceas en el tema. Por ejemplo, las gesneráceas están bastante ligadas al tema de usos, en uso médico, de uso en la medicina. El tema de las orquídeas, por ejemplo, que son únicas, muchas de estas tienes que verles con lupa y es algo espectacular. Entonces, a eso es lo que voy, que estos espacios tienen que ser llenados y tienen que ser trabajados por toda la comunidad que hace provecho y que utiliza el espacio natural del Ecuador. No necesariamente tienen que ser científicos, botánicos. Creo que el aporte y el conocimiento que nosotros tengamos y podamos hacer en nuestro país va a ayudar enormemente. Y para terminar prácticamente de esta introducción de lo que sería el conocimiento de la etnobotánica y bueno, para tratarnos de familiarizar un poquito con esto, vamos a tratar de utilizar unas categorías que han sido establecidas sobre todo para organizar y tratar de entender y manejar con mayor facilidad el tema del uso de las plantas. Como ustedes conocerán, por ejemplo, en las categorías de uso se les tiene el alimenticio, muchas de estas, y en su gran mayoría las que son ya domesticadas, principalmente fueron con este fin. Está el tema del aditivo de los animales, por ejemplo, hay estas que las utilizan para la preparación de comidas, incluso otros para la curtiembre. ¿Sabían ustedes que existe una fabácea, una plantita que crece en el bosque seco, que también se le conoce como el guarango, que se utiliza, por ejemplo, para curtir pieles sin necesidad de utilizar químicos? Es algo espectacular. Está también, por ejemplo, alimento de los animales, de vertebrados. No sé si ustedes igual han escuchado que existe, por ejemplo, un grupito de plantas que crece ahí en el montecito que dicen, eso es bueno para los cuyes, para las ovejas. Por ejemplo, si le quieren dar otro tipo de plantas, dice, ese no puede comer porque le va a dar, se va a enfermar y se va a morir. Entonces, más o menos la El vamos a... comicuna que utilizan. Eso, ¿no es cierto? Tenemos el alimento de animales invertebrados también, porque no sé si han escuchado los gusanitos de la chonta. Prácticamente el alimento fundamental de estos gusanitos, los chontacuros, es la corteza de este árbol de la chonta, que de igual manera es sumamente aprovechado por la gente, especialmente en la Amazonía. El género de este arbolito es Bactris y es bastante común ver en los mercados, sobre todo del pollo y del tena, estos gusanitos, no sé si se han fijado. Está el tema apícola, hoy en día está ya teniendo bastante auge, sobre todo el cultivo de abejas meniscoporas, abejas nativas, el tema de combustibles, el tema de leñas, materiales para la construcción también. Existe un grupo de plantas que son por sus maderas muy apetecidas, por la resistencia, durabilidad que tienen y por el manejo también. Por ejemplo, en Oyacachi, no sé si ustedes han escuchado o han visto de las artesanías que se elaboran en base a los alisos. El tema social, el tema tóxico, por ejemplo, no sé si han escuchado cuál de las plantas que crecen en la sierra y como hierba mala, ¿conocen cuál puede ser efectiva para realizar un insecticida? ¿O han escuchado alguna vez hojitas de qué planta se utiliza? O incluso para las moscas, no sé, la ruda también utilizan, no sé si han escuchado. Sí. Sí, pero hay una planta que es sumamente efectiva, que se extrae aceites a partir de las semillas del Ricinus communis, o también conocido como se me fue el nombre, Ricinus communis, se me fue el nombre, ojalá ya se me regrese, pero bueno, crece como hierba mala en las quebradas y extrayendo los aceites esenciales de las semillas de esta plantita es sumamente buenísimo para realizar insecticidas naturales. En la medicina, prácticamente existe una gama, una colección completa con información de diferentes plantas que se las utiliza de forma local, como por ejemplo las infusiones. No sé si ustedes, la abuelita nos daba la agüita de manzanilla, la de toronjil, incluso en los Andes, por ejemplo, ustedes han escuchado de la chuquiragua. La flor del andinista. ¿Ustedes saben para qué sirve ese o para qué recomiendan el té de la flor de Chuquiragua? Tengo entendido que el té de la chuquiragua ayuda mucho a lo que son los problemas de cólicos menstruales en las mujeres.
Ujú, sí, está bastante relacionado con ese tipo de usos. También saben decir que es bueno para el dolor de estómago y bueno, dependiendo de la región en donde se encuentren, van a darles diferentes usos, pero sí, esos están entre los principales. ¿Han escuchado del sunfo? Sí, por Sí, aquí recuerdo en el Parque Nacional Yanganate el le sunfo, ¿no vimos es alguna cierto? vez, sí, 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 Es una plantita aromática, de igual manera aromática. que se conoce algunos usos que le da la gente local, sobre todo para dolores del estómago, principalmente para el frío, dicen, cuando están uno en la montaña, un tecito del sunfo, que es una laminácea sumamente interesante, una flor hermosa cuando ya se le va detalle, pero bueno, está bastante relacionado con esto. Y hay sobre todo un grupo de plantas a nivel, pienso yo, mundial, una familia, y creo que está dentro de estos estudios entre las más utilizadas, que son las asteráceas, en donde se encuentran todas estas, la chuquiragua, el taraxaco, ustedes han escuchado la flor de león, Y ¿no es cierto? hasta las heladas, supuestamente. Incluso el nombre científico de esa planta es interesante. Para- Taraxacum officinalis. Officinalis viene a decir que está relacionado con el tema de medicina. Es muy utilizada y en general hay muchas asteráceas que son muy utilizadas en la medicina también de los frailejones, las espeletias. Utilizan también las flores para hacer infusiones. En el tema también medioambiental, está el tema de la protección de cercas, el tema de fertilización de suelos. ¿Ustedes saben cómo mediante plantas podemos fijar nitrógeno al suelo? ¿O qué grupo de plantas se Sí, utilizan? las fabáceas son indicadas para fijar nitrógeno. Perfecto, sí, justamente. Si usted necesita fijar nitrógeno al suelo, siembre frijol, alberja. Este grupito de plantas son las mejores para este tipo de cosas. El tema para cercas vivas también, hacer remediación ambiental. Hoy en día se trata de utilizar la fitorremediación, sobre todo en ecosistemas acuáticos, en donde se utilizan plantas que crecen a las orillas de lagos o quebradas, que muchas de estas prácticamente son excelentes, eh, por ejemplo, para absorción de metales pesados como las totoras, están las colas de zorro, las lentejuelas, los lechuguines de agua. ¿Ustedes conocen los lechuguines de agua? ¿Han visto? Estos que crecen en estos estanques o en ríos o quebradas. Esos Sí, son buenísimos para eliminar la sobrecarga de materia orgánica, por ejemplo. Donde existe abundancia de materia orgánica, sobre todo en el agua, hay un crecimiento exponencial de este grupo de plantas, que poco, casi nada se le aprovecha, más bien solo le desperdician cuando se limpia. Y bueno, esta sería prácticamente la introducción que haríamos, cómo nos estaríamos manejando con este tipo de términos, sobre todo en las categorías de manejo. Dentro de las próximas clases estaremos ya analizando por regiones cómo ha sido el conocimiento, el uso y cuáles son de las plantas o grupo de plantas que se encuentran o son utilizadas comúnmente o las podemos encontrar incluso en una caminata, qué sé yo, por ejemplo, en la zona andina, en una zanja incluso, y cómo nosotros podemos, por ejemplo, en función de las familias, identificar cuál puede ser o puede tener un uso directo dentro de la medicina, dentro del alimento, dentro del uso de materiales, la confección de artesanías y otro tipo de función que tenga. No sé si tienen tal vez alguna pregunta. ¿Aló? Todo está muy claro. Ok, entonces prácticamente estaríamos terminando la primera unidad que es como introductoria y en las próximas clases estaremos, como les mencioné, analizando un poco con más detalle y bueno, las actividades que vendremos haciendo, sobre todo en las tareas que tendrán que desarrollar, se las realizará en función de sus localidades. Así que de anticipo les comunico que sería importante empezar a averiguar un poquito de qué tipo de plantas que están relacionadas con nuestros entornos, con nuestro alrededor, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, los que estamos en la costa, ya debemos tener tal vez identificado o algún conocimiento sobre el uso que se le está dando a las plantas. Por ejemplo, en la costa
En la provincia de Esmeraldas, el uso de la tagua. No sé si han escuchado, hoy en día incluso hay una industria de botones que hacen de la tagua. Igual las personas que se encuentran en la sierra, empezar a tratar de identificar qué tipo de plantas pueden estar relacionadas en nuestros espacios, la gente de la Amazonía, o incluso tratar de identificar en otras regiones sería muy interesante para poder ir desarrollando las próximas clases. Como les dije, el tema de la etnobotánica, bueno, parte de la base botánica, taxonómica, pero se la estudia de manera social, compartiendo, conversando, es como se la ha estudiado y prácticamente es como se ha empezado a organizar toda esa información. Y bueno, con eso estaríamos terminando esta clase. No sé si tienen alguna otra pregunta. Aló, siguen ahí, ¿me escuchan? No, de mi parte está claro. Muy clara la clase. Ok, entonces nos estaremos viendo de aquí en 15 días para continuar con las dos materias. La que para el lunes sería lo de continuar con lo de ecosistemas, y para el próximo miércoles igual estaríamos para etnobotánica. Y con lo de la información que se les irá compartiendo, se irá subiendo, pienso que en los próximos días ya se les empezará a subir tanto el módulo como las presentaciones y el material de apoyo, sobre todo para que puedan revisar, ir leyendo algunos artículos, algunas notas, algunos PDFs, que sería interesante que los revisemos y después, posteriormente en clase, también los podamos ir discutiendo. También, antes que se me olvide, me gustaría preguntarle si todos tienen cuenta Gmail, una cuenta de Gmail. ¿Sí? Sí, Bueno, yo tengo. porque para las actividades que están planificadas desarrollarse, me gustaría ver si podemos manejar estas herramientas, sobre todo YouTube, para poder subir videos de algunas tareas, algunas explicaciones que necesito que ustedes realicen, y como guías deberían ya manejar todo este tipo de manejo, ¿no es cierto? Manejar todo este tipo de herramientas. También el tema de un Drive, donde podamos compartir información, algunas herramientas que pienso que puede ser bastante útil para poder ir analizando. Y bueno, sobre todo eso, creo que hoy en día tener una cuenta de Gmail, Google nos da bastantes herramientas para poder aprovecharlas al máximo. Entonces, es tiempo de pandemia, lastimosamente no nos podemos ver personalmente, no podemos hacer actividades que serían sumamente interesantes realizarlas en persona. Así que tenemos que tratar de adaptarnos, creo que, a este espacio tecnológico que hoy en día nos toca trabajar. Eso es todo y espero que tengan una excelente noche. Gracias, una buena noche para todos. Igual. Gracias. Igualmente para todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por su atención. Profe, ¿Sí? bueno, no tiene nada que ver con la parte turística o del curso, pero les quería hacer una invitación a todos, que nosotros el día sábado, bueno, yo y una fundación